Mis hermanos y amigos, reciban un cordial saludo en esta mañana del pastor Abel Orellana. Hoy vamos a estudiar un tema a la luz de las Sagradas Escrituras que lo hemos titulado La observancia del sábado en los Evangelios. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios en este interesante estudio de las Sagradas Escrituras. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, en esta hora te suplico que nos bendigas con tu Santo Espíritu para que Él nos imparta el pan de vida, nos dé las instrucciones necesarias, que podamos comprender las Sagradas Escrituras, porque son para nuestra bendición. En el santo nombre de Jesús. Amén. Una vez más, el título de este estudio bíblico, la observancia del sábado en los evangelios. Mis queridos hermanos católicos y evangélicos de todas las denominaciones, en este momento vamos a estudiar un tema bíblico muy especial con respecto a la observancia del sábado en el Nuevo Testamento. Vamos a observar entonces las enseñanzas de Jesús, porque nosotros hoy en día somos discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, en el sentido que seguimos sus enseñanzas. Por lo tanto, vamos a observar su ejemplo en los evangelios y de ahí nosotros vamos a poder comprender qué es lo que tenemos que hacer con respecto a sus enseñanzas. Jesús en su ministerio dijo las siguientes palabras. Están en San Mateo 24:20. Algunos de estos versículos los he tomado de la Biblia Católica de Jerusalén. Dice ese interesante texto: orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día sábado. Este texto que Jesús dijo a sus discípulos está en el contexto de la destrucción de Jerusalén que ocurrió en el año 70 de la era cristiana. Y para esa fecha la Iglesia Apostólica todavía estaría guardando el sábado como día de reposo según el mandamiento de la ley de Dios. Jesús, con su ojo profético, pudo contemplar que en el año 70, cuando se diera la destrucción de Jerusalén, todavía la Iglesia Apostólica, sus discípulos, estarían guardando el sábado como el día de reposo. Por eso Él les dice claramente en San Mateo 24:20, orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día sábado. Jesús enseña que el sábado es para toda la humanidad. En el Evangelio de San Marcos, Jesús dijo en cierta ocasión, el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. En este texto la palabra hombre viene del griego anthropos, que puede traducirse como humanidad. En ese sentido, el versículo podría traducirse que el sábado fue hecho para la humanidad. Es una enseñanza bien clara de nuestro Señor Jesucristo. El sábado fue hecho para toda la humanidad. Los apóstoles guardaron el sábado como día de reposo. El informe bíblico nos dice que el día viernes, cuando Jesús fue crucificado y fue llevado a la tumba para ser sepultado, dice ahí en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 23, versículos 54 al 56, era el día de la preparación y apuntaba el sábado. Las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea fueron detrás y vieron el sepulcro y cómo era colocado su cuerpo.
Y regresando prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron según el precepto. Aquí hay una evidencia bíblica contundente que los seguidores de Jesús, después de la resurrección de su Señor, de su amado Salvador, guardaron el sábado conforme al mandamiento. Jesús enseña que se puede hacer el bien en sábado. Mateo 12:12 de la Biblia de Jerusalén dice, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto es lícito hacer bien en sábado. Es decir, el sábado no es un día rígido como algunos piensan. No, el sábado se puede hacer el bien a las personas que lo necesitan. Lo que no se puede hacer en sábado es un trabajo por un salario, ir a una compañía a trabajar, porque ese día, el santo sábado, debe ser dedicado a la lectura de la palabra de Dios, a escuchar el mensaje de Dios, a adorar a Dios, ir al templo para adorar a Dios. Pero Jesús enseñó que se podía hacer el bien en sábado. Jesús enseña que el sábado debemos asistir al templo para estudiar la Biblia. En Lucas 4:16 tenemos el ejemplo bien claro de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí en ese texto, vino a Nazaret donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Aquí notamos claramente que Jesús, según su costumbre, asistía a lo que hoy llamaríamos el templo para adorar a Dios, leer las Sagradas Escrituras, predicar el mensaje de la palabra de Dios. Eso es precisamente lo que debe hacerse en sábado, según lo demuestra este texto bíblico y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Jesús enseña que se puede atender a los enfermos en el día sábado. En Juan capítulo 5, versículo 8 al 9, en la Biblia de Jerusalén, dice las Sagradas Escrituras. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Por eso el sábado es algo especial, porque Jesús sanó también en sábado, pero era sábado aquel día, dice las Sagradas Escrituras. Se puede sanar a los enfermos. Los que trabajan en los hospitales no pueden suspender el tratamiento médico de los enfermos, hay que atenderlos. Se puede hacer el bien en sábado, curar a los enfermos. Jesús no hizo ningún cambio en la ley de Dios. Dijo en San Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, no he venido para abolir, sino a cumplir, dice el Señor, a cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Qué interesante. Jesús, el que dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí, no hizo ningún cambio en ninguno de los mandamientos de la palabra de Dios. No hay evidencias bíblicas ni históricas que Jesús y sus apóstoles hayan realizado algún cambio en la ley de Dios. No los encontramos. Por el contrario, numerosas obras cristianas reconocen que los apóstoles no cambiaron el sábado por el domingo. Un escritor muy famoso cristiano dijo lo siguiente: hasta la época de la muerte de Cristo, ningún cambio se había hecho en cuanto al día y, por lo tanto, se desprende del relato bíblico. Los apóstoles no dieron mandamiento explícito alguno que ordenara el abandono del séptimo día, sábado, como día de reposo, ni que se lo observara en el primer día de la semana. Nuestros hermanos evangélicos, escritores, teólogos reconocen que la iglesia
apostólica no hizo ningún cambio con respecto al sábado. Sin embargo, la Iglesia Católica reconoce su responsabilidad de ese cambio. Los católicos romanos reconocen que el cambio del sábado, del día de descanso, fue hecho por su Iglesia y declaran que al observar el domingo, los protestantes reconocen la autoridad de la Iglesia Católica. En el Catecismo Católico de la Religión Cristiana, al contestar una pregunta relativa al día que se debe guardar en obediencia al cuarto mandamiento, se hace esta declaración. Bajo la ley antigua, el sábado era el día santificado, pero la Iglesia, instituida por Jesucristo y dirigida por el Espíritu de Dios, es decir, refiriéndose a la Iglesia Católica Romana, sustituyó el sábado por el domingo, de manera que ahora santificamos el primer día y no el séptimo. Domingo significa día del Señor y es lo que ha venido a hacer. Claramente vemos nosotros que es la Iglesia Católica la que hizo ese cambio. Se dejó de observar el sábado y se instituyó el domingo en vez del séptimo día. Por lo tanto, se ve que el sábado es el día del reposo y no el domingo. Los cristianos reconocen la autoridad de la Iglesia Católica al guardar el domingo como el primer día de la semana. Como signo de la autoridad de la Iglesia Católica, los escritores católicos citan el acto mismo de cambiar el sábado al domingo, cambio que los protestantes consisten, porque al guardar estrictamente el domingo ellos reconocen el poder de la Iglesia para ordenar fiestas y para imponerlas, so pena de incurrir en pecado. Quiere decir que nuestros hermanos evangélicos al guardar el domingo lo hacen no por un mandamiento de las Sagradas Escrituras, sino por una ley que viene de la Iglesia Católica Romana. Un destacado cardenal católico reconoce el sábado como día de reposo. En la fe de nuestros padres, en su edición 92, en la página 89, el cardenal católico Gibbons escribió lo siguiente: usted puede leer la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrará una simple línea autorizando la santificación del domingo. Las Escrituras refuerzan la observancia religiosa del sábado, un día que nunca santificamos. Aquí este cardenal católico está reconociendo que el sábado es el día de reposo y no el domingo. Citamos las palabras textuales de un destacado escritor cristiano, Clifton Tracts, volumen 4, página 15, dice él: si busca encontrar en la Biblia la autoridad detrás de la observancia del domingo, no la encontrará. Es bueno recordar a los presbiterianos, metodistas, bautistas y a todos los otros cristianos fuera de la Madre Iglesia, es decir, de la Iglesia Católica Romana, que la Biblia no los apoya en ningún lugar en cuanto a la observancia del domingo. La raíz del culto dominical. Los ciudadanos romanos se reunían el día domingo para la adoración del sol, y cuando la Iglesia Católica Romana vio que la mayoría de los ciudadanos romanos, se convirtieron al cristianismo, entonces adoptó esa costumbre religiosa en honor a Cristo y comenzó la adoración dominical. El domingo es el día del sol, Sunday, día del sol. Es el día que se dedicaba a la adoración del sol. Por lo tanto, el culto dominical tiene sus raíces en esa adoración pagana al sol que se había convertido en la religión popular en el Imperio Romano. El reino de Dios es algo especial y se nos dice que ahí se guardará el sábado. Así pues, de luna nueva a luna nueva y de sábado en sábado, vendrá todo mundo a postrarse ante mí, dice Yahvé.
Cuando se establezca el reino de Dios aquí en la tierra, todo mundo guardará el sábado y no el domingo. Aquí en la tierra es donde aprendemos a ser fiel a Dios guardando sus mandamientos. En este estudio bíblico hemos aprendido que Jesús y los apóstoles no realizaron cambio alguno en la ley de Dios, que el sábado es el día de reposo bíblico. Se puede hacer el bien en sábado como curar a los enfermos. En el reino de Dios, todo mundo guardará el sábado como día de reposo. Finalmente, Jesús nos hace el siguiente llamado. En San Juan 15:10 dice nuestro Señor Jesucristo: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús nos invita a guardar los mandamientos de la ley de Dios, incluyendo el sábado como el día de reposo. Que Dios te bendiga, hermano, y reflexiona en este estudio bíblico. Comprueba en los textos bíblicos que el sábado está vigente. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis podemos ver claramente la enseñanza de que el sábado es el día de reposo y será el sábado el día que se guardará en el reino de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde.